Anteriormente he hablado en una previa acerca de cosas que podríamos ver en la película Paw Patrol The Movie. El día de hoy me he dado la tarea de hablar otra vez para la secuela, pero esta vez no hablaremos de esas cosas, sino de algo que me tiene preocupado acerca de esta película, así que sin más que decir, empecemos. Muchos de ustedes recuerden el catálogo de vídeos que hice hablando de lo que nos dejó la primera película como su impresión, análisis y cosas que se pasaron por alto. Si bien esto no era perjudicial para nada hacia la película, simplemente esta vez es distinto, y la razón es que al haber visto el tráiler, he notado que esta película sería más de acción física, y eso no tiene nada de malo. El problema surge en que el tráiler ya no nos muestra a nadie con algún problema emocional, y que con eso, dirán ustedes, pues que ahora la película solo se dignara a ser una película al estilo Power Rangers, nada que ver con la primera donde mirábamos un personaje sumamente vulnerable, con un miedo que fue el detonante para que la historia llegara a los extremos que llegó, y más sin embargo no hay nada de eso en la película Temicti. Cualquiera diría que eso es irrelevante, no hay necesidad de poner a Rubble o Marshall con una historia trágica, y es a eso a lo que voy. Depender de una tragedia o una historia de origen trágica no siempre es buena, pero hace que se sienta que los personajes han pasado por algo hasta llegar a donde están ahora. Las cicatrices que dejan las memorias y recuerdos malos los hacen más imponentes. Solo ponte a pensar esto, ¿con qué esfuerzo Chase podría haber salvado a la ciudad en la película sin su trauma? Pues la respuesta es, trabajo en equipo. Algo tan sencillo como eso no está mal, y es claro que es un elemento muy correcto para usarlo en una película cuando el protagonista o la protagonista está en la peor condición posible, es decir, cuando el protagonista o la protagonista ya no tiene fuerzas y de repente llegan sus amigos en el momento preciso para detener una bomba o salvar a una persona que sobraba, incluso, salvarlo a él, o a ella misma. Como te dije, no es malo usar este recurso, porque certeramente en la vida real se practica y es muy común. La cosa es que en la primera película, no usaron este recurso narrativo. Bueno, tal vez sí en algún momento final, pero no fue el eje que se necesitaba para que los Paw Patrol ganasen, sino que fue un trauma que aunque no era necesario poner si teníamos un recurso como el trabajo en equipo, o incluso que el protagonista usara un segundo recurso narrativo como sería que al último momento un poder o una fuerza sobrehumana o en este caso una fuerza sobrecanina, le llegara a Chase por recordar las cosas buenas de su pasado y que eso lo impulsará a proteger a los demás porque él es el único que puede. Otra cosa que se me ocurrió fue que Chase pudo haber usado no el recurso, sino el método de diálogo para arreglar las cosas y que el villano se sienta culpable, y ese sería el eje de la trama hacia la victoria. Teniendo estas opciones la película optó por dejar que Chase se reivindicara y superara un miedo o un temor que le daba mucha carga emocional, dejando al personaje con una cicatriz figurativamente hablando, para que se diera a entender que pasó por algo difícil antes de ser lo que es, y continuar hacia adelante. Con todo esto que te he contado, ¿has pensado que la nueva película, si no tenga un momento de debilidad o una historia que deje huella, seguirá siendo mejor que la primera? Como dije, no es malo que no lo tenga, simplemente es un elemento que lo hace más interesante al ponernos algo que nosotros como espectadores no sabíamos, porque los ganchos y carros de los cachorros, los conocemos bien, más no a sus propietarios. Con todo lo que te he contado hasta ahora, me gustaría que me dieras tu opinión del caso, y espero que te haya agradado el video. Sin más que decir, yo soy Reiser, me despido, sean buenos y no sean traviesos, hasta la próxima.